Qué cansado estoy, que las fuerzas se me van, y yo creo solo estar, yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque soy. Bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Yo pensé que íbamos a estar aquí casi solos los de la alabanza y aquí algunos hermanos de casa, pero gracias a Dios por los que pudieron estar. Gracias por esa disposición de escuchar la palabra. Y también los que están allá en casa, pues gracias a Dios también por sus vidas, porque se unen con nosotros para escuchar al Señor. Y en esta hora vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, le agradecemos, Señor, en esta tarde por su amor. Gracias, Señor, por esta lluvia. Gracias, Padre, porque, Señor, en su misericordia usted nos tiene aquí. Gracias, Padre, le damos por este tiempo que usted permite, Señor, que sea escuchada su voz, sea escuchada su palabra, Señor, pero también oramos para que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que usted esté obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, así como lo ha estado haciendo en mi corazón, Señor. Reconocemos la necesidad que tenemos de usted. Realmente queremos que eso sea verdad, que usted sea nuestro todo, que usted lo llene todo, que no solamente sean palabras, Señor, vanas, sino que sea verdad. Gracias le damos, oh Dios, por este tiempo y que sea su Espíritu Santo dirigiendo en este momento, Padre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí. En la semana me sentía un poco mal. Y bueno, con esto de que ahorita todo lo del nuevamente está subiendo el COVID, pues como que era un poco el temor, pero gracias a Dios que aquí estamos. Y yo quiero introducir diciendo que todas las cosas para llegar a ser algo, hermanos, tiene un proceso, ¿verdad? Primeramente nosotros podemos ver, no sé, tal vez alguna materia en bruto y después esa materia se puede volver, no sé, un bonito mueble, una bonita joya, una bonita silla, dependiendo de lo que es. Pero todo para llegar a ser algo lleva un proceso, ¿verdad? ¿Lo comprendemos así, hermanos? Sí. Pero eso también es en nuestra vida. Y en nuestra vida muchas veces no lo entendemos así. Cuando estamos en el proceso, rápido queremos salir de ese proceso, ¿verdad? Antes de ver el resultado de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo a este tema le puse: no rechaces tu proceso, parte 1. Si Dios me permite, en 15 días voy a compartir parte 2. Se me hizo un tema muy importante como para dejarlo solamente o quitarle algunas cosas. Entonces, por eso quise darlo primera parte y segunda parte, porque se me hizo un tema importante. Es un tema que ya hemos estado viendo de cierta manera en los servicios, o los hermanos nos han estado compartiendo, pero vamos a ver cómo en esta ocasión Dios lo quiere hacer o no lo quiere hacer ver. Nosotros estamos meditando en el libro de Ezequiel, y si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 25, hermanos, del capítulo 25 al capítulo 32, está Dios
poniendo su rostro contra estas naciones, ¿verdad? Por algo que ellas hicieron, ¿sí? Por algo que ellas cometieron. Nos está diciendo la Biblia o nos está mostrando un pecado constante en estas naciones, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pecado, hermano? ¿Cuál es el pecado que está denunciando Ezequiel una y otra vez? Es la soberbia, hermanos. Es la soberbia, es el enaltecerse, es el orgullo, es el yo, es el ego, llámele como quiera, pero es este pecado el que está denunciando. Y yo quiero leer primeramente lo que es la soberbia. Si nosotros vamos al diccionario y buscamos esta palabra dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Sí? O sea, es el creerme autosuficiente y que yo puedo y que no dependo de nadie para hacer las cosas. Entonces esto es lo que vamos a ver en la Biblia. Nos está mostrando esto a través de estas naciones. Si nosotros vamos al capítulo 25, tal vez no lo vamos a leer todos los pasajes, solamente voy a mencionar de qué habla porque es algo que ya se estuvo compartiendo. Si nosotros vemos la profecía contra Amón, Dios le dice que ellos, ¿qué habían hecho, hermanos? Se habían burlado de su pueblo, ¿verdad? Se habían burlado de su pueblo. Una persona que se burla de otra persona, ¿cómo se está considerando esa persona? Mayor, ¿verdad? Mayor. Después el pecado que muestra en Moab nos está diciendo que ellos, ¿qué hicieron, hermano? Dijeron, Israel es como todas las naciones. ¿Qué está haciendo? Está despreciando, ¿sí? Este Israel es como todos los demás. Esto es soberbia, hermanos, despreciar al otro. Pero no solo eso, nos dice también de Edom y nos dice de los filisteos que ellos se vengaron en extremo contra su pueblo. Hermanos, ¿por qué se venga uno? ¿Qué tiene una persona cuando se venga de otra persona? Está diciendo, o lo hace porque dice, yo puedo, yo tengo el poder, yo tengo la fuerza para poder vengarme. ¿Esto qué es, hermanos? Esto es soberbia. Pero parece que lo va mencionando como un creciendo, va creciendo esto, porque después nos va a mencionar en el capítulo 27, 28 al rey de Tiro, ¿verdad? Y este es muy claro, ¿qué dice? Que puso su corazón como corazón de Dios. ¿Por qué? Porque confió en sus bienes. ¿Sí? Esto es soberbia. Y por último nos va a mencionar al rey de Egipto, creyéndose el creador de las cosas. ¿Qué dijo? ¿Qué dice este hombre? Mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Se está creyendo? Dios mismo, el creador de las cosas. Esto es ocupar el lugar de Dios. Hermanos, la soberbia no se debe ver como un temperamento indecoroso que tenga una persona o decir, es que así es su forma de ser. No, hermanos, la soberbia es un pecado muy grande que nos puede llevar a la muerte.
Porque yo les pregunto, hermanos, ¿dónde nace este pecado? ¿De dónde es su origen? ¿De dónde nace? Hermanos, la soberbia nace en un lugar celestial. ¿Sí? En un lugar celestial. ¿Cuándo? Cuando Satanás entra la soberbia y quiere ocupar el lugar de Dios. Entonces, hermanos, por lo tanto, la soberbia, como nace en un lugar celestial, es algo que muchas veces no se ve. Es un pecado que no se ve, hermanos. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar o podemos juzgar a una persona por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su carácter, y de ahí partimos para decir, esta persona qué humilde es, o esta persona qué soberbia es. Pero hermanos, ahí no está, porque ese pecado está dentro y muchas veces se puede disfrazar. Yo no sé si usted recuerda a los fariseos que dice que vestían de ropas largas, se sentaban en las primeras filas, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús de ellos? Ustedes buscan la gloria de los hombres. Aquel fariseo que oraba y le decía, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por las apariencias. Nosotros mencionamos qué hacen los pueblos, qué hacían los pueblos. Dijimos que se burlaban, dijimos que despreciaban, que se vengaban, pero Dios también puso su rostro, hermanos, contra su propio pueblo. Pero en Israel, hermanos, yo les pregunto, ¿dónde le vemos la soberbia? ¿En qué fue soberbio Israel? ¿Saben qué, hermano? En menospreciar a Dios, en menospreciar su pacto, en menospreciar sus mandamientos. Ahí estuvo la soberbia de Israel, en decir, yo puedo sin Dios. En sentirse autosuficiente. Pero ¿sabe por qué Israel hizo esto? Hermanos, cuando Satanás pecó, fue separado de Dios, fue arrojado a la tierra. Su soberbia le causó una separación de Dios. Entonces, ¿qué hizo con Adán y Eva? Vino y sembró la semilla de la soberbia en ellos. ¿Y qué pasó? Hizo, hermanos, realmente que ellos dejaran de depender de Dios. Quitó toda dependencia de Dios, del hombre. Y que el hombre pudiera decir, yo puedo. Esto fue lo que hizo. Entonces, esa naturaleza caída, ¿quién la heredó también? Israel. Israel. Pero no solo Israel, hermanos. Nosotros también. Sí, nosotros también. Hermanos, la soberbia es un pecado que viene incluido con nosotros. No es decir, yo no soy soberbio. No, hermanos, eso ya viene incluido.
porque venimos de Adán. Eso lo traemos por naturaleza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Les estoy mostrando nosotros como una materia en bruto. Esto es lo que primero tenemos que ver. ¿Cómo estamos nosotros? Esa soberbia puede estar habitando en nosotros. Y esto es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque la soberbia hace dos cosas. La soberbia está contra la fe y la soberbia busca su propia gloria. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué hace la fe en el hombre? La fe en el hombre, hermanos, hace que el hombre dependa totalmente de Dios. Que dependa de Dios. Pero la soberbia hace que el hombre diga, yo puedo. Yo puedo. Dios va a hacer algo, hermanos, o le va a pedir algo al pueblo. Vamos ahí a Ezequiel 18. Dice así el verso 31 y 32. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis, dice, pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo a su pueblo, hermanos? Dice aquí Dios, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, o sea, todos vuestros pecados. Y dice, y hagan o haceos de un corazón nuevo. Hermano, esto es algo que Israel no pudo hacer. ¿Sí? Es algo que no pudo hacer. O más bien, miren, hermanos, lo voy a explicar de esta manera. Es algo que Israel no puede hacer. O sea, no que no pudo, sino es algo que no puede. El que Israel pueda poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, no lo puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios les está pidiendo que pongan ellos un corazón nuevo? Voy a poner un ejemplo en este pasaje. En Mateo 12:24, hermanos, les voy a platicar lo que habla este pasaje. Yo no sé si usted recuerda cuando dice que Jesús echó fuera a los demonios o echó fuera un demonio. Entonces llegan los fariseos y le dicen que por Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, que por Satanás echa fuera a los demonios. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Jesús dijo, no, Satanás no puede estar en contra. O sea, él mismo. Si él mismo está en contra, dice que su reino no va a permanecer. ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo Jesús es que Satanás no puede echar fuera Satanás. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que el hombre quite su corazón, ponga un corazón nuevo y un nuevo espíritu o un espíritu nuevo, hermanos, el hombre no puede. ¿Por qué? Lo voy a decir así, porque el pecado no puede quitar el pecado.
porque la soberbia no puede quitar la soberbia. Porque el orgullo no puede quitar el orgullo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿por qué Dios les dice que ellos lo hagan? Es para que se den cuenta, hermanos, que el hombre sin Dios no es nada. Es para que se den cuenta que el hombre no es autosuficiente. El hombre necesita de un Dios, necesita del Creador para que su corazón sea transformado, sea cambiado. No es como en el Edén, que el hombre creyó ser autosuficiente, rechazar el mandamiento de Dios. No es como el pueblo de Israel, que rechazó los mandamientos de Dios, rechazó el pacto de Dios. No es esto, hermanos. Dios está diciendo, quiten ese corazón. ¿Pero para qué? Para que se den cuenta que el hombre no puede hacerlo, que necesitan de Dios. Vamos a seguir, hermano. Ahora yo quiero que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, hermanos. Nos veamos a nosotros mismos. Y yo aquí voy a decir, es como un examen. Quiero que usted se examine y se vea a través de esto. Porque Dios tiene que tratar con nosotros. Hermanos, una persona, voy a decirlo así, una persona que no está esa persona en el centro de su vida, no está el ego, no está el yo, no es una persona soberbia, voy a decirlo así. Es una persona que no le importa mucho lo que le pase en su vida en este mundo. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Dice así, lo voy a leer de esta manera: si los hombres hablan bien de esa persona, a esa persona no le importa. O no le importa mucho, voy a decirlo así, o no le importa. Dice, si es odiada, tampoco le importa mucho. Si tiene pocos bienes, tampoco le importa mucho. Si eres perseguido o te calumnian, tampoco te importa mucho. Si eres reconocido o no, tampoco te importa mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque esta persona no toma preciosa su vida para sí. Esta persona no trata la vida como si esta vida, este mundo se tratara de esa persona. Esta persona está consciente de que la vida se trata de Jesús y no de uno mismo. ¿Somos así, hermanos? Voy a poner un ejemplo para que nos quede más claro. Hay 10 personas, hermanos. 10 personas y 9 personas nos dicen que nos vemos bien. Nos halagan porque nos vemos bien. Pero llega una y nos dice, pues como que no te ves bien. ¿A quién le hacemos caso, hermano? ¿A las 9 o a la 1? Seamos sinceros, hermanos. ¿Le hacemos caso a aquella que nos dice que no nos vemos bien? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque las otras 9 halagaron nuestro yo, nuestro ego. ¿Y cómo va a ser posible que aquella una no? El ego, el yo,
La soberbia siempre va a querer más, hermanos. Hermanos, el enemigo de la soberbia nos ataca todos los días. Todos los días. Es un enemigo que está presente, constante. ¿Por qué, hermanos? Porque nos gusta ser halagados. Nos gusta ser halagados. ¿Por qué? Por nuestra capacidad, por nuestra carrera, por cómo me visto, por mi cuerpo, cómo lo ejercito. Hermanos, todas esas cosas es un peligro que alimenta el ego, que alimenta el yo, que si no lo sabemos controlar, eso se vuelve soberbia. Veamos si no nos molesta cuando otra persona la halagan y a mí no. O en el trabajo lo reconocen cuando a lo mejor yo lo he hecho mejor. O digo, yo lo hago mejor. Yo lo puedo hacer mejor. Realmente debemos examinarnos, hermanos. Pero hay algo aquí, hermanos, que contradice la misma soberbia. Nosotros dijimos que la soberbia, el significado era que era autosuficiente, que decía yo puedo, que menosprecia a otros, que se cree más que los demás. Esto es una mentira, hermanos. Es mentira. ¿Por qué? Porque la soberbia necesita a los demás. ¿Para qué? Para que la halaguen y se sienta bien. ¿No hacían así los fariseos? ¿No decía Jesús? Ustedes buscan la gloria de los hombres. La soberbia tiene que buscar el ser halagada. Entonces mentira que es autosuficiente, que ella puede. Esto es una mentira, hermano. Una mentira que Satanás sembró desde el principio. Pero muchas veces le creemos. Muchas veces también, hermanos, voy a poner otro ejemplo. Nosotros decimos a Dios, Señor, estamos en oración a Dios, estamos con Dios y le decimos, Señor, ¿cuánto te necesito? Tú lo eres todo. Y eso no es malo, hermano. Eso es algo bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros salimos de orar con Él, en todo el día, yo ya no me acuerdo de ese Dios. Empiezo yo a tomar mis propias decisiones. Entonces, ¿dónde está el que yo lo necesito? El que tú lo eres todo. El problema del ser humano es que muchas veces pensamos que Dios solamente se toma en cuenta para las decisiones difíciles y no para los detalles y no para las pequeñas cosas. Entonces, hermanos, Dios tiene que empezar a tratar con nosotros de la misma manera que empezó a tratar con su pueblo. Hermanos, ¿cómo trató con su pueblo? ¿No levantó a Babilonia para que lo llevara cautivo? Y estuvo ahí 70 años para poder quitar ese pecado. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? 70 años es una generación. Es toda una generación. Podríamos decir, es toda una vida, hermanos. Entonces, esto nos da a entender qué difícil es quitar ese pecado del hombre. Y con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios no tenga la capacidad para quitar ese pecado. No estoy diciendo esto, hermanos. Si Dios quiere, Dios nos puede borrar la mente, el corazón
como si fuésemos máquinas, como si fuésemos computadoras, pero no lo somos, hermanos. Entonces Dios lo tiene que hacer en un proceso. Pero quitar el yo es difícil, hermano, porque no solo luchamos con nuestro yo, luchamos con el mundo y luchamos con Satanás. Eso es nuestra lucha. Pero ¿para qué Dios lo hace, hermano? Para que Dios sea el que habite en nuestro corazón, que Él sea el centro, que Él sea el rey. Él quería volver a habitar con su pueblo, morar con ellos, darles el reposo. Eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces, por eso muchas veces Dios, hermanos, nos va a hacer pasar por un proceso difícil y de humillación. Pero ¿sabe qué es lo que el hombre va a querer hacer? ¿Qué es lo primero que el hombre quiere hacer? El hombre no le gusta ser humillado. Y lo primero que va a querer hacer es salir de ahí. ¿Por qué? Porque no nos gusta, hermano. No nos gusta ser humillados. Y muchas veces le vamos a reclamar a Dios. Y muchas veces cuando Dios ya se tardó en ese proceso, nos enojamos con Dios. O muchas veces hacemos algo que yo hice mucho tiempo, hermanos. Yo le voy a poner un ejemplo de hace tal vez más de 4 años, lo que yo hacía cuando Dios empezó a quebrantar un área de mi vida. ¿Sabe qué hacía? Yo veía a los demás y le decía a Dios, ¿por qué a mí me quebrantas si aquel está haciendo lo mismo y parece que le va bien? O sea, yo no lo entiendo, Señor. Mucho tiempo, hermanos, yo tardé diciéndole eso. ¿No ves aquel? ¿Pero qué estaba haciendo, hermano? Había soberbia. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, este se lo merece más que yo, Señor. Yo soy mejor. Este sí se lo merece y yo no. O a veces queremos decirle al Señor cómo debe tratarnos, como si nosotros fuésemos más inteligentes que Él. Hermanos, todo eso debemos examinarlo cuando nosotros vemos este pecado de soberbia. Porque a veces lo tomamos tan ligero y decimos, no, eso no hay en mí. Pero muchas veces el pecado del otro nos va a parecer mayor que mi propio pecado. Siempre vamos a señalar al otro. Y a mí yo me voy a considerar un poco más. No, hermanos. Al pecado le tenemos que llamar por su nombre y tenemos que reconocerlo y declararlo delante de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que sea quitado. Ese es el primer paso, reconocer nuestro pecado. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nos comparamos con otros y nos vemos menos pecadores nosotros. Y es más, todavía tenemos, voy a decir así, no sé, de compararnos con los de afuera y decir, mira, Señor, aquel que no te conoce, ¿cómo está prosperando? Ya hasta tiene un carro, ya hasta tiene mejor casa. Hermanos, qué terrible es esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia va a decir algo tan tremendo de esto. Vamos al capítulo 28.
verso 10. Dice así acerca de Tiro: de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esto es de Tiro. Ahora 29, este es de Egipto. Dice el verso 18, capítulo 31, verso, ahora sí, 18, dice así: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás, o esa palabra yacerás, serás sepultado, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Hermanos, y si nosotros vamos al 36, 19, 20, 21, y a partir del versículo 26 hasta el 31 nos va a hablar de todas las naciones murieron como incircuncisos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Si nosotros nos queremos comparar con los de afuera. ¿Qué era un incircunciso para el pueblo de Dios? Era alguien que pertenecía al pueblo de Dios. Era alguien que pertenecía al pacto. Era alguien, hermano, que su corazón era cambiado. ¿Por qué? Porque después en Deuteronomio Moisés lo muestra de otra manera esa circuncisión. Dice: circuncidáis vuestros corazones. Les dice al pueblo, no solamente era una señal externa, sino era algo interno, algo que tenía que cambiar el corazón. Entonces, hermanos, morir como incircunciso es morir, hermanos, sin ser pueblo de Dios, sin que nuestro corazón haya sido transformado, haya sido cambiado. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Eso no quiere Dios. Dios quiere que nuestro corazón sea cambiado y que seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios. Hermano, yo no sé por lo que esté pasando. Yo no sé cuál es el proceso que Dios le esté haciendo pasar, pero yo no sé si está rechazando ese proceso. No sé qué es lo que Dios le está haciendo pasar. ¿Para qué? Para quitar el pecado de nosotros y que solamente Él habite en nuestro corazón. Yo no sé qué tan grande sea su sufrimiento. Tal vez ha estado orando por un familiar por mucho tiempo y no ha creído. Tal vez está orando por algún hijo rebelde que no ha creído. Tal vez trae una enfermedad de mucho tiempo. Tal vez trae un dolor tan grande por una pérdida. Yo no sé cuál sea su proceso. Yo no lo sé. Pero hermanos, yo quiero terminar con unas palabras de un escritor, Andrés Monrey, que él dice así. Él lo escribió, dice, cuando también Dios le permitió a él un problema en la garganta y lo dejó mucho tiempo sin hablar. Pero él dice 4 cosas en la prueba. Dice: Dios me trajo aquí en su voluntad. Esa voluntad me llevó al lugar donde estoy. No debo dudar de esa verdad. Dice el verso 2. Él me guardará con su amor y me dará su gracia para soportar, dice, y comportarme como debo ser, dice, en esa prueba como hijo de Dios. Él hará de esta
el punto 3, Él dice, Él hará de esta prueba una bendición y me enseñará una nueva lección. Y por último, Él dice, Dios me ayudará al salir de este problema. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. Él lo sabe. Hermanos, nos podemos sentir muchas veces decepcionados, cansados, enojados. Pero hermano, si usted se siente así, es porque no ha puesto su confianza en Dios. Ha puesto su confianza en usted mismo. Porque Dios no le va a fallar. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted descubre lo que hay en nuestro corazón. Y queremos, Señor, que usted lo quiebre, que usted lo rompa, Señor. Que realmente en nosotros no siga ese yo. Muchas veces todavía quiere apoderarse de nosotros. Pero queremos, Padre, que solamente usted viva nuestra vida, Señor. Que ya no vivamos nosotros, sino realmente que podamos morir cada día. Porque es un pecado que nos persigue todos los días, por el cual hay que luchar y hay que morir. Ayúdenos, Señor. Sea usted nuestro Rey, sea usted nuestro Dios. Que nuestro anhelo, que nuestros deseos sea usted, Señor. Que realmente no tomemos preciosa nuestra vida para esta tierra, para este mundo, sino que realmente solamente sea para usted, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser, Señor. Es suyo, Señor. No queremos que sea de nadie más. Tómelo y quiebre y rompa y cumpla ese propósito en nosotros, en lo que aún nos falta, Señor. Gracias, Padre, porque sé que usted lo hará. Sé que usted lo hará. Sé que el Espíritu Santo lo hará. Solo no permita que pongamos resistencia, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.